Saludo a todos ustedes de parte de mi esposa Liliana y su servidor. Estamos ahora en este video en el cual enviamos como una reflexión, un mensaje para que todos nosotros recibamos, reflexionemos y estemos en comunión juntos en una gran respaldo espiritual unos con otros en oración, sobre todo, porque les pedimos que continuemos en oración, apreciamos las oraciones de ustedes y sobre todo queremos decirles que en este mes de agosto Dios está por concedernos el finalmente llegar a una residencia aquí en el estado de Oklahoma, en comprar una propiedad. Pero en este momento estamos en ese proceso, les pedimos sus oraciones. Pero queremos verlos también, queremos tener la oportunidad de regresar a La Paz, seguramente Ensenada, y estar en compañerismo, visitarnos y apoyarnos unos a otros. En este video pues pedimos la oración de una manera muy específica por Antonio, su esposo, la familia, Aurel. Pedimos, Aurel Sánchez, pedimos todo ese respaldo en oración que necesitamos unos con otros. Pedimos por Georgina, por María Elena, por cada una de las familias. Estemos en oración porque al pasar del tiempo nosotros nos damos cuenta que más necesitamos ese respaldo. Y continuemos en oración, que Dios nos guarde en la mejor salud y que nos dé la fortaleza para atravesar cualquier situación. Porque a fin de cuentas nos daremos cuenta que es Dios el que está en control de todo cuando se lo entregamos, cuando nuestras vidas son totalmente puestas en las manos de Dios. Y eso es lo que queremos siempre, que así sea. Entonces, ahora yo les invito a ustedes a que abran su Biblia, si ustedes tienen la escritura con ustedes. Yo tengo aquí la escritura, que la abran en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Ahí ahí se va a enfocar nuestro mensaje de hoy día, en el capítulo 6 de Mateo. El capítulo 6 de Mateo se encuentra en el conjunto de el capítulo 5, 6 y 7, que son tres capítulos que comprenden el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Mateo tiene 5 principales sermones, pero es la razón por la cual se encuentra el primer evangelio, aunque el primerito evangelio fue el de Marcos. El Evangelio de Marcos lo hemos dicho anteriormente, si ustedes vieron el video pasado, alrededor de los años 70 o 70, y luego viene el Evangelio de Mateo, y luego viene el Evangelio de Lucas, y hasta el final del primer siglo, principios del segundo, viene el Evangelio de Juan. En esta ocasión yo quisiera que viéramos la cita que nos va a llevar hacia el Evangelio de Mateo capítulo 6. Entre muchas cosas que quisiera que viéramos, pero que no nos da todo el tiempo necesario. En la cita que está ahí, si ustedes se dan cuenta en su pantalla, Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 9 y 10. Y si ustedes verán, en griego puse en la parte de arriba, después de la cita, puse en curio. Es como se dice, en curio significa en Cristo, en Cristo. Ahora nosotros sabemos que decir en puede ser encima de o adentro de algún lugar. Digamos, el libro está encima de la mesa. Digamos, la vajilla está
en la vitrina, o sea, dentro de la vitrina. Entonces, encurio es griego y como ustedes ven, significa en Cristo. Veamos la cita. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios no nos da en medidas o en limitaciones, nos da en abundancia, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, esto es muy fundamental, en Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, algo que le traía gozo, como el principio en Génesis, y vio Dios que era bueno 6 veces. Y luego dice la cita en el siguiente párrafo, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se había determinado en su propia voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. Otra vez, si ustedes ven el párrafo de arriba, es en Cristo como el segundo, en Cristo. Y, naturalmente, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay 2 tipos de tiempos en la Escritura. Uno es cronos, el tiempo que se mide por minutos, horas y días, semanas, años. Y ese es un tiempo lineal. La vida que vivimos nosotros es lineal. Nacemos en un punto, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de nuestra vida terrenal. Nosotros sabemos que todos estamos aquí por un tiempo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, esta palabra tiempo no es cronos en el griego, sino es el otro tiempo, el tiempo de Dios, kairos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. Y cuando dice la frase en la dispensación del cumplimiento, cuando el tiempo ha llegado y la condición ha venido a madurar para que se cumpla lo que Dios había propuesto. De reunir, fíjense bien, todas las cosas en el párrafo de en medio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, kairos, no cronos, son los tiempos de Dios, cuando lo eterno penetra lo finito de lo natural y Dios se revela. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, Dios se había propuesto unir las cosas que están en los cielos con las de la tierra y reconciliarlas. La palabra reconciliación es muy fuerte en el texto bíblico. Ahora, esto es muy semejante a lo que vamos a ver en el Padre Nuestro, en el capítulo 6 de Mateo, versículos del 9 al 13. Pero vean ustedes, lo vamos a ir viendo detenidamente para poder procesar y digerir en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestro pensamiento, el significado de esta oración. Y yo quisiera decirles a ustedes que entre muchas cosas que se toman lugar y se consideran, los 4 básicos factores que determinan cada libro de la Escritura, cada libro de la Biblia, cada uno de los libros que están puestos aquí en la Escritura, son las siguientes. Factores muy fundamentales son quién lo escribió en cada libro que uno lee, quién lo escribió, cuándo lo escribió, cuándo fue escrito, en dónde se escribió y con qué propósito se escribió. Y estos factores, aparte de varios otros factores muy fundamentales para la más completa y justa
justa comprensión de cada autor del texto bíblico en la Escritura son importantes, como por ejemplo factores históricos, culturales, sociales, geopolíticos, etcétera, muchas otras cosas más. Y hay muchas otras disciplinas dentro de el examen de cada texto de la palabra o la Escritura. Se ha sugerido que en el momento de escribir un texto que tenemos nosotros en la Biblia, cada autor estaba creando un nuevo tipo de literatura compleja comparado, por ejemplo, a un tapiz entretejido de muchos colores y texturas, porque la escritura no se escribió en un solo tiempo, se escribió a través de siglos y representan tiempos desde el principio de la creación hasta el tiempo de el primer siglo, en el tiempo de Jesús de Nazaret. Entonces, aquellos que experimentaron por primera vez el impacto completo del texto bíblico habrían escuchado la narración completa proclamada ante ellos en grupos en una sola ocasión. Y ellos se grababan lo que escuchaban, y la Biblia, los escritos de la Escritura se memorizaban. Muchos de ellos no sabían leer, de modo que al escucharlo tenían que memorizarlo. Y sin duda se involucraban al escuchar en el drama de la historia que se les decía y vivieron las tensiones de los conflictos que en esa historia había. Se identificaron con los personajes y sintieron suspenso por el desenlace de esa misma historia en el texto bíblico. Fueron capaces de ver el mundo que los rodeaba de una manera nueva y de que se despertaran nuevas posibilidades en ellos a través de lo que uno conoce como la Escritura, la palabra que ha venido a nosotros de la revelación de la divinidad. En nuestro tiempo, más de 2000 años alejados de ese contexto bíblico del primer siglo, estamos en 2024 años después de ese primer siglo. Como lectores del texto bíblico en nuestros días, experimentamos algunas lagunas involuntarias que resultan de nuestra falta de conocimiento que el escritor bíblico y su audiencia del primer siglo poseían en común en su contexto en general. Por ejemplo, nuestro texto de hoy en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13, la oración del Señor, la oración que Jesús les dio a sus discípulos cuando le preguntaron, enséñanos a orar. La oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Aparece en Mateo y en Lucas únicamente y no aparece en Marcos ni aparece en Juan. Pero esta es una de las fuentes que vienen, si ustedes recuerdan el video pasado, en las dos principales fuentes para Mateo, Lucas y algunas veces en ocasiones a Juan, que fue el Evangelio de Marcos y la fuente Q, que es una fuente quizás escrita y verbal, que se circulaba después de la resurrección, después de que Jesús había sido ofrecido en la cruz. Y al reflejar sus raíces judías en esta oración, nosotros nos damos cuenta en Mateo que está colocada en el centro del Sermón del Monte. El primer sermón de Mateo es el capítulo 5, 6 y 7. Y la oración está en el capítulo 6, en el centro, como digamos el enfoque de todo este sermón. Jesús, como él tenía sus raíces judías, enseñó a sus discípulos esta oración
en su lengua original, arameo. En arameo, la lengua común de la gente judía y no el hebreo de la liturgia oficial de la sinagoga o de los sacerdotes. Es un idioma más refinado. Y entonces nosotros tenemos que en la, digamos, en el texto de la oración no lo distinguimos claramente, pero es lo que quisiera yo explicar. El Abon de Bashmayo es Our Father who art in heaven en inglés, Padre nuestro que estás en los cielos. Abon de Bashmayo en arameo. Este hecho se indica por la lengua misma que originalmente fue dicha por Jesús a sus discípulos, por el uso del término más íntimo para Padre, Abba. Cuando Jesús dice Abon, es Abba en hebreo. Abba quiere decir Padre. En lugar de la palabra original y formal, pater, del griego, que es Padre, como el uso de deudas, lo mismo, es uno de los aspectos de la oración que a Dios se le llama Abon, que es Abba. Y la otra característica originaria del arameo es que en esencia la oración dice, perdona nuestras deudas en lugar de pecados. Era característico de Jesús orar a Dios simplemente como Abba. Siempre Jesús así decía. Y una de las frases originales es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En arameo, Abon de Bashmayo, Nekaras Shmok. Tenemos este hecho se indica por estas frases muy originales del arameo. Abba no es solo un término cariñoso infantil, lo que la palabra que Jesús usaba para padre, para papá, mamá, sino que también lo usaban los hijos adultos para dirigirse a sus padres, como decir, papá, con cariño, connota la relación personal íntima de Jesús con Dios. Esta frase en la que Jesús llama al inicio de la oración, Abon. Abon quiere decir Abba, Abon en arameo, Abba en hebreo, que es Padre. Abba para Jesús significa que el que ama. Jesús en su actitud se dirige a Dios como el que ama, perdona y sabe dar buenos regalos a sus hijos. Si ustedes se dan cuenta, en Mateo capítulo 7, versículo 11, lo enseña Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, como lo es en Lucas capítulo 15, versículo 31 y 32. Esta palabra para Dios y las imágenes asociadas son muy importantes para Mateo y su evangelio, como lo es para los otros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y esto inspira el hilito plateado, digamos, que corre a través de las narraciones del Nuevo Testamento como un fundamento que es la enseñanza de Jesús que viene casi de sus labios. La palabra para Dios como Padre, Abba, domina el sermón del monte en Mateo y el resto de su evangelio. Ven ustedes el capítulo 6, si tienen abierta la Biblia ahí, el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Voy a usar, cuando dice Padre, voy a usar Abba. De otra manera, no tendréis recompensa de nuestro Abba,
que está en los cielos. Para Jesús, Abba con un sentir de cariño y de intimidad a Dios. Versículo 4 dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Abba, que ve en lo secreto, te recompense en lo público. Recuerden que al decir Abba hablamos con un significado profundo de aquel eterno Dios que ama, perdona y sabe dar buenos regalos a sus hijos o buenos dones a sus hijos, digamos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Abba sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y ahí lo repite nuevamente conforme a la oración. Abba, Abón. Y luego al versículo 14 y el versículo 15 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Abba celestial, con el cariño y el amor de una relación con Dios. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Abba os perdonará vuestras ofensas. Versículo 26 del mismo capítulo 6 nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Abba celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Abba celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En este sentido, tenemos nosotros que, en fin, la oración contiene un mundo de esencia en sus múltiples temas que no tendríamos el tiempo para cubrirlos en este mensaje. Veamos la estructura principal de la oración. En el texto bíblico hay una variedad de estilos literarios. Uno de ellos se muestra en esta oración, el estilo circuncéntrico. Si ustedes ven, y si tienen ustedes su Biblia, y si ustedes van a la oración del Padre Nuestro, verán que en Mateo, en los versículos del 6 al 13, se muestra un estilo circuncéntrico. Versículo 9, versículo 10 y la otra parte del versículo 10 están a la izquierda y vamos a poner A, B, C. Y luego vamos a bajar como en el cielo, así también en la tierra. Veamos que Padre Nuestro que estás en los cielos está en la parte de arriba. Y luego da un círculo viniendo por el lado izquierdo y da un círculo hasta como en el cielo, así también en la tierra. Y luego sube por el lado derecho y nos dice del versículo 11, el pan nuestro de cada día danos hoy. Versículo 12, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Versículo 13, y líbranos del mal. Eso está. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta parte de porque tuyo es el reino y poder y la gloria es una parte que algún escriba ha agregado. En esencia, termina en y líbranos del mal. Amén. De modo que tenemos nosotros esta oración. La componen tres peticiones. Vean ustedes las tres peticiones al lado ABC, la primera ABC del versículo 9, 10 y 10. Y luego baja a como en el cielo, así también en la tierra. Y luego viene el versículo 11, 12 y 13 con otras tres peticiones. Y yo quisiera que viéramos eso. La estructura principal de la oración en este estilo circuncéntrico da una vuelta, pero
al unir el versículo A con el versículo, con el versículo que está, versículo 9 con el versículo 13, versículo 10 con el versículo 12, versículo 10 con el versículo 11, creamos un estilo literario circuncéntrico y se encuentra balanceado entre Padre que estás en los cielos, Abba que estás en los cielos, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, veamos esto. Los componentes en el lado derecho, versículos 9, 10 y 10, son tres invocaciones de tú hacia Dios. No comienza con las necesidades y deseos humanos, sino con el honor de Dios como Dios. Las primeras tres peticiones no son tres temas separados, sino por tres eventos escatológicos. Y cuando yo digo escatológico, quiere decir la palabra escatología son las cosas por venir. La escatología es lo que se espera por revelarse. Entonces, son tres eventos escatológicos, ¿sí? Y que comienza con los eventos esenciales que van a honrar a Dios. Son tres eventos escatológicos en los cuales el nombre de Dios será santificado. Cuando dice así al principio. Así, tres son aspectos del enfoque central de la proclamación de Jesús. En la proclamación de, entre comillas, la esfera de Dios, el reino de Dios que Jesús empieza a proclamar. Son tres aspectos del enfoque central de su mensaje, la venida del reino de Dios. Tres peticiones escatológicas al lado derecho, versículos 11, 12, 13, ¿ok? Con impacto en nuestro presente que exigen acciones correspondientes a esas peticiones. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, en la petición del Padre Nuestro se encuentra que si Dios va a ser honrado en el lado derecho, versículo 9, 10 y 10, la primera ABC, es porque el ser humano se va a envolver en traer esa honra a Dios. Versículo 11, 12 y 13. Veamos esto más detenidamente. Y estos se conectan con con las declaraciones de Jesús en su enseñanza. Sois la sal del mundo, sois la luz del mundo. La oración aparentemente sencilla y natural en un mundo hambriento empieza en las peticiones del versículo 11, 12 y 13, cuando todo el pueblo de Dios se sentará juntos. Vean ustedes, el pan es un símbolo generalizado de bienaventuranza escatológica. Es cuando Dios se muestra, es cuando hay pan para todos, cuando todos pueden comer y participar, cuando todo el pueblo de Dios, toda nación, toda lengua se sentarán juntos y cuando el banquete mesiánico llame a la participación de todos los pueblos con suficiente comida para todos. La oración representa la solidaridad de Jesús con los pobres y su preocupación para que tengan los medios mínimos de supervivencia. La oración del Padre Nuestro entonces nos muestra esto. Y vean ustedes, cuando A se conecta con A, cuando el nombre de Dios es santificado, todos somos liberados del mal. Y ustedes se darán cuenta que el santificar quiere decir apartar, es santificar. Todo utensilio en el templo, cuando se le ungía con aceite y se santificaba, era apartado para servir en el templo. Todo sacerdote levita, cuando se ungía, era apartado para servir en el santuario. Todo rey, cuando se ungía, era apartado para servir al pueblo. Cuando el nombre de Dios es santificado, todos somos librados del mal. La B, cuando el reino de Dios
es revelado, todas las deudas son perdonadas. Versículo B, versículo 10 con versículo 12. Y versículo 10 de nuevo, hágase su voluntad. Y vean ustedes esto, vénganos tu reino, hágase su voluntad. El reino de Dios no se puede manifestar hasta que se hace la voluntad de Dios. ¿Y quién va a llevar a cabo eso? Es una cooperación mutua entre Padre nuestro que estás en los cielos, como el cielo, así como en el cielo, así también en la tierra. Es una participación entre el Creador y la criatura, en la que los dos participan. Cuando se hace la voluntad de Dios, entonces hay pan para todos, el pan nuestro de cada día. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta entonces que las deudas implican el perdón de Dios. En el versículo 12 también. Deudas implican el perdón de Dios sin presunción, pero con confianza. Se enseña al discípulo a pedir el perdón de Dios. No es solo una petición escatológica, concédeme el perdón en el juicio final, eso no es, sino también una oración por los hechos presentes. Concédeme el perdón aquí y ahora. Esa es la comunión de Dios y su creación. El perdón de Dios es incondicional. Precede, es antes del perdón humano de otros seres humanos. Y es su fundamento y su causa. Sin embargo, la oración por el perdón de Dios es impensable para alguien que es intencionalmente una persona que no perdona. Uno tiene que haber pedido el perdón de Dios para aprender a perdonar a otros. En ese sentido, uno muestra esta cita, si ustedes se dan cuenta, porque donde el nombre de Dios es santificado, el mal no toma lugar, y están los salmos que yo les voy a suplicar que los vayan a ver detenidamente. En ese sentido, nosotros tenemos esta comparación donde el reino de Dios se manifiesta, no hay deudas. Levítico 25, versículo 10 y versículo del 18 al 19, el año del jubileo, donde la voluntad de Dios se hace, hay abundancia de pan. Salmo 36, versículo del 7 al 9 y Salmo 65. En la oración del Señor, ¿verdad? Y en el hecho de que el ser humano participa con Dios, ya tenemos el perdón inmerecido e incondicional de Dios, porque Dios es fiel eternamente y para siempre. Quien lo recibe se sitúa en una nueva relación que exige y hace posible el perdón para los demás. Si ustedes recordarán cuando Moisés se encontraba en la montaña y le dice a Dios allá en el Éxodo, muéstrame tu rostro. Dios le dice, jamás el ser humano estará en mi presencia y vivirá, sino que una vez en mi presencia morirá. Y en el hebreo es muy interesante porque el ser humano no puede estar en la presencia de Dios y permanecer como es, en la misma condición. Una vez que venimos a la presencia de Dios, uno muere en su vieja naturaleza y es recreado en una nueva naturaleza, como en la carta del apóstol Pablo a Corintios le dice, el que Cristo está, nueva criatura es. Y como leímos al principio la cita de Efesios capítulo 1, en Cristo Dios, en Cristo había ya de antemano preordenado que llegaría a traer una reconciliación entre lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, a una armonía absoluta. Y esa es la palabra de reconciliación. Por lo tanto, en la oración del Señor, los seres humanos no son autosuficientes.
sino criaturas del Dios creador, representadas como su divino Abba, diríamos en nuestro lenguaje de cariño a nuestros padres, papi. Orar no es un signo de debilidad, sino un signo de humanidad genuina. La oración no es simplemente para emergencias, sino que es una alabanza agradecida que reconoce nuestra verdadera dependencia en Dios. En la oración del Señor, en Mateo 6, los seres humanos no son autosuficientes, sino criaturas del Dios creador, representado como su divino Abba. Orar no es un signo de debilidad, sino un signo de humanidad genuina. Vuelvo a repetir, la oración no es simplemente para emergencias, sino que es una alabanza agradecida que reconoce nuestra verdadera dependencia en Dios. Esta oración, considerada por los eruditos bíblicos expertos como la enseñanza más íntima y verídica de Jesús, en cierto sentido trasciende todos los contextos literarios del Nuevo Testamento y nos acerca al sonido de la voz misma de Jesús de Nazaret, el Cristo. Así, de toda la reflexión que hemos considerado en el Padre Nuestro, podemos todavía escuchar la voz de Dios a través de los dichos sabios de Jesús, y el patrón se nos muestra. Y yo quisiera que ustedes tomen tiempo tranquilamente y reflexionen en esta oración, que viene prácticamente desde los labios de Jesús a este siglo de tiempo posmoderno y nos ayuda a conectar. Si hay una cosa que verdaderamente uno llega a conocer, es que Dios siempre se revela en comunidad. Uno habita en comunidad. Uno necesita de los demás y cada uno de los demás necesita de uno. Al aportar unos con otros, venimos a fortalecernos y ayudarnos a realizarnos más absoluta y completamente como seres humanos. Que Dios les bendiga a ustedes y que pronto, con el favor de Dios, estaremos en el próximo video. Bendiciones, paz y descanso en Cristo. Amén.